Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Amelia Muñoz García en su sección de Matemáticas y Judaísmo, en la cual nos lleva a conocer a muchos nombres generalmente desconocidos para el público general, pero que han tenido mucha trascendencia, en el terreno de las matemáticas. Hola Amelia, ¿y de quién nos vas a hablar hoy? Hola, pues yo hoy voy a hablar sobre Peter David Lax, que fue un matemático judío húngaro-americano muy exitoso y que nos dejó hace muy poquito, nos dejó en la primavera de este año, vivió entre 1926 y 2025 y va a realizar numerosas contribuciones en teoría de la dispersión en concreto, pero en general hace un montón de contribuciones en varias ramas de las matemáticas, en realidad tanto teóricas como prácticas, pero sobre todo él se concentraba en matemáticas aplicadas. Va a recibir una gran cantidad de reconocimientos. Podríamos destacar, pues, por ejemplo, el premio Abel en 2005, el premio Wolf en 1987, un par de veces el Lester R. Ford, el Chauvenet, que lo recibe en 1974. Pero en realidad, si nos vamos a la lista de premios que tiene este hombre, es inmensa, porque luego además también va a ser elegido miembro de una serie de academias, como por ejemplo la Academia de la Ciencia en París, la Academia Nacional Americana, la Academia de Arte y Ciencia Americana, la Academia de Ciencias de Nueva York, todo eso solamente en 1982, que es el año que se retira. Y, por ejemplo, también lo vemos que lo van a elegir miembro de la Academia de la Ciencia rusa. Y esto viene, entre otras cosas, porque durante la época de la Guerra Fría él va a conseguir pasar el muro y el telón de acero, quería decir, y lo van a invitar a Rusia una serie de ocasiones, lo cual no deja de ser curioso porque no es que los soviéticos invitaran a mucha gente precisamente, pero es que además Lax va a tomar parte en los esfuerzos de guerra americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces no deja de ser una jugada arriesgada hasta cierto punto dejarlo pasar tanto por parte de los rusos como por parte de los americanos. De hecho, eventualmente lo nombrarían miembro de la Academia de Matemáticas de Moscú en 1995, que para entonces evidentemente ya era Rusia y no la URSS. Por comenzar un poco con su infancia, Peter David Lax va a vivir, como comentábamos, entre 1926 y 2025, y él nace en Budapest, en Hungría, en el seno de una familia judía que estaba bien colocada en el sentido de que su padre era médico y esto le permite contratar a tutores para que le enseñen matemática a Lax, que era una asignatura en la que claramente destaca desde muy joven. En concreto, Lax padre va a contratar a Rosa Peter como tutora para el joven Peter, valga la redundancia, cuando éste empieza a mostrar un talento precoz para las matemáticas. Si recuerdan ustedes, Rosa Peter vive entre 1905 y 1977 y fue una matemática judía húngara fundadora de la teoría de funciones recursivas. Rosa fue pionera en muchos aspectos. Va a ser de las primeras mujeres en ser reconocida como matemática, de las primeras matemáticas en ser contratada como docente en universidades húngaras. Ella va a estar, por ejemplo, 2 décadas en la Eötvös Loránd. Previamente había estado una década en una universidad no tan prestigiosa, pero sí de un volumen de alumnos considerable. Ella se va a interesar por la pedagogía matemática, probablemente como consecuencia pues, de haber estado dando clases particulares varios años antes de entrar oficialmente en lo que es el mundillo universitario. Y uno de estos alumnos de Rosa va a ser Peter Lax, y cuando este y su familia se trasladan a Estados Unidos, pues ya lleva consigo un desarrollo como matemático considerable para un joven de su edad. Cuando la familia Lax se va a Estados Unidos, él tiene 15 años. Si quieren saber más sobre Rosa Peter, por ejemplo, la estancia que tiene en el gueto, su actividad como editora, pueden consultar el programa correspondiente a ella. Pero volviendo a Peter Lax, otro de sus mentores va a ser Dennis Koenig, que va a ser el hijo del también matemático judío Julius Koenig. Y entonces Dennis le va a escribir una carta a John von Neumann avisándole de la llegada a Nueva York de un joven talento.
Y von Neumann lo va a ayudar tomándose interés en su educación al principio y posteriormente como colega suyo cuando coinciden en Los Álamos. Llegaremos a eso más adelante. La cuestión es que en 1941 la familia Lacks consigue huir a Estados Unidos gracias a una feliz coincidencia. El padre, Henry Lacks, era doctor, como comentábamos, y uno de sus pacientes, y además muy amigo suyo, era el cónsul americano en Budapest. Entonces, como se pueden imaginar, se conocían de la consulta, pero al ser amigos consiguen pasaje y sobre todo consiguen permiso de residencia de cierta manera en Estados Unidos, hasta el punto de que en un mes ya están tanto Peter como su hermano metidos en el colegio y no hay uno de estos procesos muy largos de integración. ¿Por qué podría ser eso una posibilidad? Pues porque ellos, por ejemplo, cogen el tren a Lisboa, desde allí van en barco a las costas estadounidenses y cuando salen Estados Unidos y Hungría no están en guerra y cuando llegan sí que lo están. Entonces no dejan de llegar como ciudadanos de una nación enemiga. Pero bueno, al tener una buena recomendación, Peter no va a perder años de estudio intentando localizar un buen colegio y de hecho cuenta Lacks que ni cursa matemáticas en el instituto, sí que estaba en el equipo de matemáticas, como le gusta tanto a los americanos, pero él no cursa matemáticas porque sabía más que nadie prácticamente de los que estaba allí. Una cosa que no me extraña porque se unen en él que era un genio y que había estado en un programa de estudios de matemáticas bastante bueno, el de Hungría. De Hungría se pueden decir muchas cosas y se deben de decir muchas cosas, pero sobre la terrible situación que se desarrolló entre su frontera, uno de los motivos por los que los Lacks tuvieron que huir. Pero bueno, esto no quita que tuvieran un programa de estudio en matemáticas envidiable para su época y que llevó para adelante a muchos matemáticos judíos que luego terminarían en Estados Unidos. Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que Lacks estuviera bien preparado y bueno, y también en que su padre le buscara buenos tutores para estudiar. Y bueno, al no perder curso, Lacks se puede meter en la universidad antes incluso de cumplir los 18 años y hace prácticamente año y medio antes de que lo llamen a filas, en 1944. Afortunadamente, según lo están reclutando, prácticamente lo van a mandar a una universidad en Texas, a un programa de ingeniería de la Armada y de ahí ya se va directamente a Los Álamos en 1945 para tomar parte en el proyecto Manhattan, el de la bomba atómica. En principio él va a estar cubriendo un puesto de operador de cálculo, pero al final va a acabar ascendiendo y hace cosas bastante más interesantes. De hecho, al principio él va a estar tratando problemas de trayectoria. Digo al principio porque él luego va a volver a Los Álamos una serie de ocasiones más. Tras la guerra y tras quedarse un año extra, como decíamos, en Los Álamos, va a volver a Nueva York, a la universidad de allí, que era donde se había enrolado originalmente. Termina su grado en 1947, se casa con la matemática Nelly Kahn en 1948 y obtiene el doctorado en el 49. Va a pasar una breve temporada en Los Álamos otra vez en el 50, antes de, al año siguiente, el 51, aceptar un puesto de profesor asistente en la Universidad de Nueva York, que va a ir evolucionando con el tiempo. No solo va a ascender, sino que también va a añadir cargos, por ejemplo, del Instituto Curán de Matemáticas, según se va a crear este instituto y según va a ir creciendo como entidad asociada a la Uni de Nueva York. Bueno, va siendo hora que hablemos un poquito de las matemáticas de Lacks. De acuerdo con él mismo, sus intereses van a abarcar teoría de ecuaciones diferenciales parciales, métodos numéricos, dinámica de fluidos computacional, ondas de choque y la aplicación de las matemáticas. De hecho, la lista de teoremas y de resultados que tiene Lacks con su nombre es más que considerable y sería inútil intentar cubrirlo todo en el programa, así que nos vamos a quedar, por lo menos en esta primera parte, con un par o tres de detalles. Detalles, por decirlo de alguna manera, ahora que reflexiono sobre el tema. Comentemos, por ejemplo, el principio de equivalencia de Lacks, que va a explicar cuándo una aproximación numérica por ordenador va a ser fiable. Los pares de Lacks,
que en teoría de sistemas integrables son un par de matrices que dependen del tiempo y satisfacen la ecuación de Lax, que es una ecuación diferencial concreta que sirve para estudiar solitones en medios continuos. En medios continuos, en contraposición a medios no continuos, que vendrían siendo partículas aisladas. ¿Qué son solitones? Pues los solitones son ondas solitarias que se propagan sin deformarse en un medio no lineal. Se encuentran en fenómenos físicos como solución a ecuaciones diferenciales no lineales. La transformada de dispersión inversa emplea las ecuaciones de Lax para resolver estas ecuaciones diferenciales no lineales. Y Lax va a ser conocido pues, por su profundidad a la hora de trabajar en dispersión, es decir, el fenómeno que separa la onda en función de su frecuencia y que suele ocurrir cuando éstas atraviesan pues, un material. Entonces, con lo que he ido mencionando, nos hacemos una idea del tipo de matemático que era Lax. Él se interesa por la resolución de problemas, matemática aplicada, en muchos casos por medio de computación numérica y de métodos asociados, pero a la vez se dedicaba a aportar un desarrollo teórico a aquello que estudiaba. Podría decirse que era un teórico de las matemáticas aplicadas y los métodos numéricos, especialmente a través del uso de las computadoras. Todo ello se puede relacionar de manera directa con su experiencia vital a raíz del traslado a Estados Unidos cuando lo hace, ¿no? Y la situación en la que se ve inmerso al estar desde el principio de la computación trabajando al lado por ejemplo, de von Neumann, que es uno de los padres del empleo de computadoras en matemáticas y en ciencia. Yo creo que aquí sería un buen momento para pausar el programa y vemos la siguiente, el resto de su vida en la siguiente parte, en la parte 2. Pues hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, Amelia, y volveremos a contactar contigo para emitirlo, como siempre, cada 2 semanas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.